por la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 5. Romanos 13, del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios, y los que se resisten se ganan su propia condenación. Porque los gobernantes no dan miedo al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿No quieres tener miedo a la autoridad? Haz lo bueno y serás elogiado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, debes tener miedo, porque no lleva la espada en vano, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, hay que estar sometido no solamente por razón del castigo, sino más aún por motivo de conciencia. Bueno, no podemos evitar, ¿verdad?, seguir pensando que en una semana tenemos elecciones, tenemos que ejercer nuestro derecho a votar y con la importancia de elegir a esas personas que van a regir los destinos de nuestro país durante 4 años. El domingo pasado hablábamos de la integridad, ¿verdad?, de la esperable de las personas, de su palabra, en fin, del carácter. Y hoy me gustaría pues que también meditásemos en este texto de Romanos, porque es un texto que lo leemos y estoy seguro que nos tiene que chocar, ¿verdad? Porque hay unas afirmaciones muy tajantes que quizás en primera lectura pues no necesariamente nos sintamos cómodas con ella, o quizás no podamos verlas reflejadas en la realidad en la que vivimos. A veces estos textos se han usado para legitimar los regímenes políticos más abyectos y más crueles, ¿verdad? Bajo esta frase de que no hay gobernante que no lo haya puesto Dios, es como si a Hitler o a Stalin lo hubiera puesto el Señor, ¿verdad? Y creo que ninguno seríamos capaces de asumir una atrocidad de ese tipo, pensar que personas tan inhumanas, personas tan, en fin, los adjetivos se nos quedarían pequeños, ¿verdad?, pues que hayan sido puestas por Dios y que los demás lo que tenemos que hacer es agachar la cabeza y callarnos, ¿verdad? Sin llegar a esos extremos, versículos como estos, pues han llevado incluso a minimizar el hecho de que los cristianos pudieran, como individuos, participar en política, ¿verdad? Porque ya Dios elige a los que pone y es como si no tuviéramos nada más que decir los demás. En definitiva, el texto bíblico siempre lo recibimos como palabra del Señor para nosotros, pero también, como siempre decimos, la palabra del Señor hay que interpretarla y hay que hacerla comprensible, hay que hacerla cercana a nuestra realidad. Y este texto de Romanos capítulo 13, pues ha sido uno de esos textos que ha traído mucha controversia, ¿verdad?, en su interpretación, en lo que tiene que ver con la cuestión de la política y de las personas que están al frente. Los que ya sois viejos del lugar aquí, ¿verdad?, pues sabéis que hemos enfatizado tantas veces la necesidad de interpretar las Escrituras y de contextualizarlas. Hace poco, y así aprovecho para animaros a venir los viernes, hablábamos de una palabra muy rara que se usa, ¿verdad?, la cosmovisión, la visión del mundo que pueden tener algunas personas en alguna época, en algún momento, ¿verdad?, y que la forma de ver la vida hace 2000 años no es la misma forma de ver la vida hoy. Eso no está reñido con que la palabra del Señor es siempre la misma. Lo que no somos los mismos somos nosotros. Hace 2000 años, ¿verdad?, pues encontramos que en la iglesia cristiana había personas que tenían esclavos y eso se veía con naturalidad.
nosotros hoy lo veríamos como una aberración, ¿verdad? Que alguien viniera aquí y dice, no, aquí tengo a mis esclavos, los tengo trabajando solamente por el plato de comida. Lo primero que haríamos, en buena conciencia, es ir a Magistratura de Trabajo y decir, o a la Guardia Civil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que parecía normal hace 2000 años, en lo que es el contexto social, no es lo mismo en el tiempo en el que vivimos. Y eso no altera el mensaje, simplemente que tenemos que ser capaces de entenderlo, de adecuarlo, de vivirlo en el momento en el que cada uno lo apropia y lo aplica, ¿verdad? Vamos a intentar primero, antes de traerlo a nuestra propia realidad, pensar qué está diciendo el apóstol Pablo en su tiempo. ¿Qué está diciendo Pablo a la comunidad de cristianos que viven en Roma? También los que vienen los viernes al estudio bíblico saben de dónde ha surgido esta comunidad de Roma. A ver, los que no vienen, a lo mejor los viernes igual también lo saben, pero a lo mejor se les olvida. ¿Recordáis Pentecostés? Cuando dice que por medio de los discípulos el Espíritu Santo hizo que pudieran los discípulos hablar en los idiomas de todas las gentes que estaban ahí. Y dice que había gente de Roma. Qué interesante, en Jerusalén, gente de Roma. Y nosotros no sabemos quién fue el que llevó el Evangelio a Roma. Muy probablemente fueran esos judíos que estaban en Jerusalén, que escucharon en Pentecostés predicar el Evangelio, y cuando volvieron a Roma, pues si se habían convertido al Señor, compartieron su fe e iniciaron una comunidad cristiana allí. El caso es que Pablo está escribiendo a estos cristianos de Roma. Y Pablo les escribe haciéndoles entender lo que significa ahora, como cristianos, ser pueblo de Dios. Si se le hubiera preguntado en aquel momento a cualquier judío, ¿qué es ser pueblo de Dios? Hubieran dicho, bueno, pues todos los que provenimos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Esos son los padres del pueblo y todos nosotros sus herederos. ¿Qué estarían diciendo? Pues estarían diciendo que ser parte del pueblo de Dios para ellos era una cuestión de etnia, de raza, porque eran descendientes genéticos, biológicos, familia de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, ser judío era ser pueblo de Dios. ¿Pero qué sucede? Que Pablo le ha escrito a los romanos, si leyéramos los capítulos previos, 9 al 11, y Pablo les ha explicado y les ha redefinido qué es ser pueblo de Dios. Ya no es meramente ser descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, sino que ser pueblo de Dios viene ahora por la fe en Jesucristo. Y ahí entran ¿quién? Los gentiles. En el pueblo de Dios ya no hay solo judíos, sino que ahora hay gente que vienen de las naciones y que por la fe en Jesucristo se suman al pueblo de Dios. Y Pablo tiene que explicar, especialmente a los creyentes que vienen del judaísmo, que el pueblo de Dios es mucho más que una cuestión de raza, que no es una cuestión biológica que se pasa de padres a hijos, sino que lo que define pueblo de Dios, sea de donde sea que vengas, ser pueblo de Dios es por la fe en Jesucristo. Y esto tiene una implicación muy importante, que tiene que ver con lo que Pablo les explica ahora de las autoridades, de la política. ¿Por qué? Porque los judíos, un pueblo ya milenario en el tiempo del apóstol Pablo, eran un pueblo que habían conseguido que el Imperio Romano les reconociera como una religio lícita, es decir, una religión aprobada. ¿Vale? El imperio, el gobierno romano tenía una serie de minorías religiosas y étnicas, las tenía reconocidas y las tenía aprobadas para que pudieran vivir su fe, la pudieran celebrar con sus particularidades y demás. Los cristianos, mientras solamente eran judíos, ¿qué pasaba? Pues que estaban bajo el paraguas y protección de esa ley. Ellos eran judíos que reconocían a Jesús como Mesías y entonces tenían protección legal. ¿Pero qué sucede cuando empiezan a sumarse al pueblo de Dios los gentiles?
que ya no están bajo ese paraguas legal, ya no son judíos, estos son de otras naciones. Y la comunidad cristiana empieza a encontrarse fuera de la protección de la ley de aquel tiempo. Sus acciones ya empezaban a ser vistas con sospecha. Recordáis todos, ¿verdad?, las primeras persecuciones de Nerón, las películas que hemos visto de americanas, ¿verdad?, con Nerón y demás, ¿verdad? Pues hubo una gran persecución a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos empezaron a estar fuera del paraguas de protección legal. ¿Recordáis a Priscila y Aquila? Que Pablo se los encuentra y trabajan en Corinto. Y dice que Priscila y Aquila habían salido de Roma por causa de la persecución a los judíos, la persecución de Claudio. Realmente, esa persecución de Claudio no fue a todos los judíos. Era a los judíos revoltosos. ¿Y sabéis quiénes eran los revoltosos? Los cristianos. Los judíos que ya empezaban a hablar de Jesús como el Mesías. Los que empezaban a tener otro tipo de celebraciones, que empezaban a admitir a gentiles. Y fueron expulsados porque desestabilizaban el orden social que había en ese momento. Así que Pablo está dirigiéndose a la comunidad de cristianos y diciéndoles: sois pueblo de Dios, pero ahora ser pueblo de Dios no es algo de raza, no es ser judíos como antes se entendía, sino que es ser judío y también ser gentil, es decir, cualquiera que cree en Jesucristo es pueblo de Dios. Y nada más que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cómo eso se ha perpetuado en el tiempo. Yo no sé cuántos de nosotros venimos, a lo mejor, de algún origen judío. A veces miramos, ¿verdad?, tu apellido. Si tu apellido es tal, es que tienes ascendientes judíos y tal. Bueno, pero más allá de esas cosas de las revistas y demás, ¿verdad? Pero lo cierto es que la mayoría, seguro, que provenimos de trasfondo gentil. Y somos pueblo de Dios, porque es la fe en Jesucristo la que nos define como pueblo de Dios. Pero Pablo tiene la necesidad de explicarlo una vez más a la comunidad de Roma. Y lo hace, primero, para hacerles entender su nueva identidad. Ahora sois pueblo de Dios por la gracia de Jesucristo. Y eso también puede suponer crearnos problemas con la ley. Si siguiéramos leyendo el capítulo 13, incluso dice: y no dejéis de pagar impuestos, en un tiempo en que los impuestos eran muy abusivos. Y Pablo dice: aunque sean abusivos, pagadlos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la gente no tenía derechos. En aquel tiempo la política, las leyes, las normas, la establecía solamente una élite pensando en ellos mismos. El resto de la gente lo único que eran sufridores de esas situaciones. Pero realmente el derecho individual de una comunidad, como nosotros lo entendemos hoy, es algo que no pasaba en aquel tiempo. Y por eso el apóstol Pablo tiene que decir: hermanos, cuidado. Cuidado de no provocar, de no incitar a los gobernantes a que piensen que estamos haciendo algo indebido y pudieran mandar, pues, en fin, el ejército y tal, y seguramente la comunidad hubiera desaparecido en nada de tiempo, ¿verdad? Así que Pablo está advirtiéndoles que, además de que sea un deber de parte de Dios, es sabio ser buenos ciudadanos. ¿Y cuál es el argumento que da Pablo para decir que es bueno ser buenos ciudadanos? Dice que el poder, los gobernantes, los ha puesto el Señor. Claro, a nosotros eso nos rechina, ¿verdad? Porque estamos hablando de los emperadores romanos. Emperadores romanos que en distintas épocas se mostraron crueles con todo el mundo, pero con los cristianos especialmente. Recordamos, hemos mencionado antes a Nerón, ¿verdad? La persecución en los años 60 de Nerón. El libro de Apocalipsis se escribe en el tiempo de otro emperador romano en el que se considera el nuevo Nerón, y en los años 90 otra vez hay una gran persecución contra la Iglesia. Los cristianos no podían pensar que a estos hombres los ha puesto Dios. Sin embargo,
Así era la percepción de la realidad en aquel tiempo. Se tenía el convencimiento de que las autoridades, justas o injustas, estaban puestas por Dios. ¿Y sabéis cuál era? Y eso para los creyentes era un motivo de consuelo a pesar de la crueldad. Porque si las autoridades estaban bajo el paraguas, la voluntad, la autoridad de Dios, ¿qué suponía eso? Que pronto o tarde tendrían que darle cuentas al Señor. Y es verdad que a lo mejor a corto plazo a una iglesia perseguida pues no le beneficiaba eso mucho. Pero a los creyentes les consolaba pensar que ni aun esas autoridades que se mostraban tan tiránicas y poderosas escaparían del juicio de Dios, de responder ante Dios por sus acciones. Y eso para ellos era un motivo de fortaleza, de consuelo, aún en medio de las dificultades. Lo cierto es eso, ¿verdad? Que herederos de toda una tradición del Antiguo Testamento, hijos de su tiempo, había esa convicción de que las autoridades estaban puestas por Dios y eso para ellos era un motivo de sometimiento a esa autoridad. Con el tiempo, ¿verdad?, la Iglesia ha ido evolucionando, entendiendo el texto, ¿verdad? Y creo que, bueno, hay de todo, ¿verdad?, en la viña del Señor, pero hoy intentamos interpretar este texto y cuando decimos y leemos, y está en la palabra y por tanto así lo entendemos, que la autoridad está puesta por el Señor, lo que nosotros deberíamos entender no es que el individuo tal está puesto a dedo por el Señor, el gobernante tal o el gobernante cual, especialmente cuando hablamos de grandes tiranos, sino que realmente lo que Pablo está transmitiendo es que nosotros debemos entender que Dios es un Dios de orden, que Dios no es un Dios que favorezca el caos y la anarquía en la sociedad, sino que el hecho de que haya una sociedad gobernada, de que haya una sociedad ordenada, una sociedad con personas que cuiden de los ciudadanos, eso está en el plan de Dios. No es tanto el nombre como el concepto. Por eso Pablo puede decir que no debemos temer a la autoridad porque el que hace el bien no le va a pasar nada. Eso en Roma era, en fin, si me permitís la expresión, eso era una lotería. Un mal gobernante caprichoso podía a la buena gente castigarla porque simplemente le apetecía. Pero lo que Pablo está diciendo es que tenemos que aceptar, que tenemos que vivir en un modelo social en el que necesitamos vivir en orden, que necesitamos vivir en armonía, que necesitamos esas figuras de autoridad que cuiden del que hace el bien y que castiguen al que hace lo malo. Eso es lo que hace el Señor desde el principio cuando establece a su pueblo. Establece jueces, pero los patriarcas, ¿verdad?, los jueces y demás, son figuras que Dios pone para que la sociedad, el pueblo judío, no se gobernara por la ley del más fuerte, ¿verdad? El que fuera el más guerrero, el que tuviera más fuerza, humillar al pobre, abusar de él. Dios dice, no, vamos a poner jueces, vamos a poner a personas, a gobernantes, que cuiden del bien común. Especialmente cuando Dios pone a personas para cuidar de todo el pueblo, lo hace pensando en los más débiles, en los más frágiles, en aquellos que por sí mismos no se pueden valer, que no pueden aplicar ni reclamar justicia. Por eso Dios quiere orden. Por eso Dios quiere que haya personas que cuiden del pueblo, no para su propio beneficio de ellos, sino para el beneficio de todos. Y desde el principio lo vemos. Y vemos que cuando da normas para gobernar el pueblo, dice, oye, cuando estéis en el campo, si caen semillas, dejadla para el pobre o el extranjero. Cuidad a la viuda, cuidad. Nos damos cuenta de que Dios crea un modelo social que lo que busca es el bienestar de todos. Y aquellos que estén en situaciones, en posiciones de poder, tienen que hacerlo
con esa misma idea. Por eso hemos leído en el capítulo, los gobernantes no dan miedo al que hace el bien. Bueno, algunos dan no miedo, dan pánico. Pero aquí está el Señor planteando la situación ideal, en la que nosotros debemos anhelar un sistema en el que el bien común sea el que reine y ahí nosotros participar en su apoyo, en su sustento. Por eso, a la hora de traer este pasaje a nuestra realidad, primero tenemos que ser conscientes de esa distancia en el tiempo. Eran épocas distintas, modelos distintos. Hoy vivimos, ¿verdad?, en modelos democráticos donde podemos elegir o dejar de elegir a unos políticos y a otros. Pero los principios que el apóstol Pablo aquí nos transmite siguen teniendo en nuestro contexto valor y relevancia. En primer lugar, que Dios es un Dios de orden. ¿Vale? No encontramos en la palabra del Señor que Dios defienda la anarquía, que Dios defienda el caos en la sociedad, porque eso lo que hace es que los poderosos y los fuertes abusen de los débiles, que los ricos exploten a los pobres, que haya una sociedad absolutamente injusta. Por eso, la palabra del Señor, insisto, nos repite que necesitamos vivir en orden, necesitamos crear relaciones humanas y sociales de cuidado mutuo con personas al frente que cuiden del bien común. Otra cosa que dice Pablo, que está en el trasfondo de la idea y que no deja de ser real hoy, es el hecho de que todos tendremos que dar cuenta de nuestras vidas delante del Señor, también los gobernantes. Todos los que en esta vida tienen una responsabilidad, a veces parece, ¿verdad?, que puede haber políticos o gobernantes que están por encima del bien y del mal. Hemos puesto ahí en la moneda de 50 pesetas, ¿verdad?, que teníamos aquí en España, y fijaros la frase que dice, ¿no? Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Claro, si te ha puesto Dios, ¿quién lo cuestiona? ¿Vale? Pues se le puede cuestionar, ¿verdad? Porque tanto el que gobierna como el gobernado, todos tendremos que dar cuenta de nuestras vidas delante de Dios. Pero gracias a Dios tenemos también la posibilidad de dar cuenta los unos a los otros de nuestras acciones. Y por eso el texto nos invita también a ser buenos ciudadanos, a que nuestra aportación a la sociedad, que nuestra participación como cristianos no sea la de evadirnos, ¿verdad? Como decimos, bueno, es que este mundo es un desastre, ¿verdad? Y yo me desentiendo, que se la apañen como pueda, ¿verdad? Esto es que, bueno, no hay por dónde pillarlo. Empezamos a buscar todo tipo de explicaciones, muchas de ellas seguramente verdad, acerca de lo mal que funcionan las cosas y de lo poco que nos gustan los gobernantes. Pero la palabra del Señor nos llama a ser activos en aportar como cristianos para que nuestra sociedad sea una sociedad mejor, en el nombre del Señor, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad más ecológica. Podemos buscar todas las bondades que se nos ocurran y eso es lo que Dios quiere para nuestro mundo y eso es lo que espera también de la Iglesia del Señor. Nosotros no podemos desentendernos del mundo, porque Cristo vino, y ahora vamos a celebrar la mesa del Señor, justamente vino al mundo para transformarlo. El Señor Jesús dejó su gloria y vino a la tierra para involucrarse en que nuestro mundo sea mejor. Y ese es nuestro llamamiento también como cristianos, participar activamente, día a día, pero también cuando llegan las elecciones con la participación, cada uno, aquí no haremos bandos políticos, ¿verdad? Cada uno donde buenamente lo entienda, pero debemos entender nuestra responsabilidad también como cristianos de transformar nuestra sociedad y de participar en elegir a las mejores personas para gobernar, para cuidar el bien común. Cuando Pablo decía hay que obedecer a las autoridades, ¿verdad? Alguno todavía estará pensando, no, si lo ha puesto Dios, hay que aguantar y no hay nada que hacer.
¿Recordáis a Pedro y a Juan cuando fueron detenidos por su predicación? Las autoridades, ¿qué le dijeron? Callaos, no prediquéis más el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? ¿A quién habremos de obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Tenemos que obedecer a Dios. Por tanto, Pablo no está aquí pidiéndonos una obediencia cerril, una obediencia ciega, sino crítica, desde la perspectiva de la realidad de Dios hacia aquellos que están en el poder. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, pero obedecer a Dios implica comprometernos con su creación para que el pecado que hoy reina, la injusticia, la maldad, la desigualdad, un día cambie y Cristo sea el todos en todos, el todo en todos, y podamos ver un mundo distinto. A eso nos llama el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que involucrarnos. A veces la palabra política nos asusta, ¿verdad? Porque suena, decimos, bueno, políticos, que si sinvergüenzas, que si mentirosos, que tal, y seguro que hay mucho de eso, ¿verdad? Pero la política, al final, tiene que ver con la vida de todos. Y nosotros, los cristianos, no podemos sustraernos, no podemos desentendernos de esta realidad en la que vivimos hoy. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que el Señor nos ha dado y tenemos que estar presentes con el mensaje del Evangelio y con nuestra participación para construir una sociedad más justa. Por eso cuando Pablo está hablando a los creyentes en Roma y les hace todas estas exhortaciones acerca de la vida en la sociedad, de la vida ante la autoridad, de la vida ante la realidad política, lo que está diciendo es que los cristianos no nos podemos desentender de nuestro mundo. Que los cristianos no podemos desentendernos de la responsabilidad que tenemos de participar en construir una sociedad mejor. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener asumido. Y que cuando a veces se usan esas palabras, ¿verdad?, hacia la política, hacia los que nos gobiernan, no, que seguro que, insisto, muchas de las críticas serán muy justificadas, pero no demos nosotros un paso atrás, sino todo lo contrario, demos un paso adelante, diciendo aquí estamos como creyentes, aportando para bien, aportando para cambiar las cosas, para que sean mejor, para que sean más justas. Ese es nuestro llamamiento. Hermanos, el Señor nos dice que no somos del mundo porque nuestra ciudadanía está en el cielo, pero el Señor nos dice que estamos en el mundo para predicar su palabra, para hacer discípulos, para contribuir a que la justicia, que es definición de Dios, se haga presente entre nosotros. Y como decíamos al principio, nos encontramos en una semana en una situación de que tendremos que votar. Cada uno lo hará en conciencia. Cada uno lo hará en buena conciencia delante del Señor. Y aquí no vamos a dar consignas, pero simplemente recordemos que también como cristianos tenemos el llamamiento a ser buenos ciudadanos, a participar en la construcción de nuestra sociedad y hacerlo con los valores del reino de Dios. Y que cuando nos toque elegir la papeleta lo hagamos siempre pensando, insisto, en buena conciencia.